Since 1978, Potential Church has been partnering with people to reach their God potential, to impact the world for good. God has continued to use Potential Church in ways we could have never imagined. Throughout the past 40 years, 26 churches have been planted by Potential Church around the world, in places like New York, Cuba, Minnesota, and our most recent launch in Wellington, Florida, with Pastor Frank Terrell. In addition, 8 Potential Church campuses have been launched in various cities throughout the U.S., the Caribbean, and in South America. And it is here where we have seen 32,231 people trust Christ as their Lord and Savior. And 12,432 of those have declared their faith through baptism. I walk confidently now. I was baptized on July 9th, 2017 of this past year with Potential Church. I volunteer my time as much as I possibly can. I'm happier now than I've ever been in my entire life. And it doesn't really matter what anybody has to say about it, because I know that I'm loved and I know that I am here for a reason. You can live a life that is worth living. Our church has continued to grow and is today one of the most influential congregations in the country. This influence has allowed us to bring help to the hurting and relief to the displaced in more ways than we can recount. From ministry behind bars, local and global mission trips providing disaster relief and humanitarian aid, to feeding the hungry in our cities and rescuing girls from sex trafficking, this is just a small sample of the exponential impact we're having as a church. And while the past 40 years have been phenomenal, the time has come to reinvest, to reignite, and to rebuild the foundation for the next 40 years. Our desire this season is to rebuild and remodel our various campuses, purchase land, and continue to create irresistible environments, helping the next generation carry God's message further and faster. It's been 4 decades of building, 4 decades of life change, 4 decades of potential. Now the time has come for us to reinvest. The time has come for us to reignite. And the time has come for us to rebuild. En el 2001 leí este libro. ¿Cuántos han leído el libro por Jim Collins llamado Empresas que sobresalen? ¿Alguna vez lo han leído? Es un libro increíble. Esto es lo que hizo. Mira a unas compañías buenas y 15 años después se divergieron. En otras palabras, una de las compañías se volvió excelente y una de las compañías, a menudo ya no existía. Él hizo la pregunta: ¿qué es lo que hizo las buenas compañías excelentes? ¿Qué hicieron que las otras compañías no hicieron? No es un libro preceptivo en el sentido que averiguó lo que las buenas compañías deben hacer o lo apuntó. Él miró a estas compañías e hizo la pregunta: ¿qué hicieron? Estaba leyendo este libro y vi un nombre que me llamó la atención. Porque él miró diferentes aspectos, miró en la tecnología. Una de las áreas en la que miró es en los negocios de comida. Miró a 2 compañías, miró a Kroger y a AMP. Kroger se convirtió en una excelente compañía, AMP ya no existe. Estaba leyendo eso y estaba hablando sobre Kroger y vi el nombre del director y el presidente de la compañía durante el tiempo que escribió el libro. Su nombre era Lyle Abraham. Cuando vi ese nombre me llamó la atención porque él es mi tío. No sabía que mi tío era así de importante hasta que vi su nombre en este libro. Pensé, ¿sabes qué? Tengo que ir a visitarlo. Quiero estar en su testamento. Tiene 90, sigue vivo. Le hice unas preguntas sobre el libro, su liderazgo y cosas así. Troy, ¿por qué mencionas este libro? Se han vendido más de 3 millones de copias y creo que Jim Collins no se dio cuenta en ese momento, pero los principios que escribió en este libro, que él vio en estas excelentes compañías, pueden ser encontradas en el libro de Nehemías. Mientras leía y estudiaba el capítulo 2, vamos a ver los versículos 17 al 20, vi muchos de estos principios. Se los voy a mostrar. Esta es la razón que se los quiero mostrar.
Hoy en día es importante darnos cuenta que hay principios en las Escrituras que cuando son aplicados nos lleva a donde Dios dice que vamos. En otras palabras, nos llevan al éxito, nos lleva a tu destino, tu propósito. Así que hay compañías que no se dan cuenta de los principios bíblicos, pero como Dios es fiel a lo que dice que es cierto, están experimentando el éxito, cuando muchas veces nosotros, siendo creyentes, no aplicamos esos principios. Estos principios son ciertos en cuanto a tu negocio, tu matrimonio, tus finanzas, y en cuanto a la idea de nosotros aquí en Potential Church, reconstruyendo. Si no han estado aquí, si eres un invitado y no has estado aquí, esta es la tercera semana en la serie. Los animo a ver las otras porque hemos estado cubriendo el libro de Nehemías. La primera semana hablamos sobre cómo los judíos terminaron aquí, cómo terminaron esparcidos a través del mundo, tratando de regresar a Jerusalén, y Jerusalén estaba en ruinas. La semana pasada hablamos sobre cómo Nehemías oró. No saltó cuando escuchó sobre la muralla, no salió corriendo para tratar de arreglarla. Él oró. ¿Alguien recuerda lo que hizo después? Planeó, fue paciente, fue activo y perseveró. Hoy día quiero que vayamos al próximo capítulo y quiero que veamos cómo se posiciona para el éxito. Los voy a retar. Si han estado aquí por un tiempo, me han escuchado decir esto varias veces. Dios está bendiciendo. Derrama bendiciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, nuestras citas, en todas estas áreas de nuestras vidas? No es como si tenemos que convencer a Dios para que nos muestre favor. Dios está bendiciendo. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos. Cuando nos movemos donde Dios está bendiciendo, experimentaremos las bendiciones que nos ha prometido. Van a ver esto en la vida de Nehemías. Y eso también es cierto con estas compañías. Se han movido donde Dios dice que el éxito está. Vamos a verlo. En Nehemías 2:17. Si quieres ver éxito en tu matrimonio, tus finanzas, tus citas, tu negocio, en tu vida espiritual, en tu eternidad, miren lo que dice. Antes de leer lo que dice, les diré lo que hizo. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, él no llegó y dijo, hey, estoy aquí para salvar el día. Él no les dijo por qué estaba ahí. En los versículos 1 al 11 dice que él salió por la noche sin decirle a nadie. Recorrió la muralla y vio cuáles eran los problemas. Vio que las puertas estaban quemadas, la muralla era un desastre, reúne a todo el pueblo de Dios. Ahora vamos a leer el versículo 17. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanballat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? En otras palabras, ¿te vamos a acusar? Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. Creo que dentro de estos versículos vemos a Nehemías hacer lo que estas compañías copiaron y lo que Dios nos reta a hacer para posicionarnos y ser exitosos. ¿Cuál es la primera cosa que Nehemías hizo? Que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que afrontar los hechos desnudos. Afrontar los hechos desnudos, la realidad de nuestra situación. Ser lo suficientemente honesto, hablar honestamente sobre lo que está sucediendo. ¿Recuerdan lo que Nehemías dijo? Lo leímos, vamos a verlo de nuevo, versículo 17. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Es llegar al punto donde miramos a nuestro matrimonio y decimos, ¿sabes qué? Esta es la realidad. Dormimos a la misma cama, pero no hay intimidad entre nosotros. En verdad no nos conocemos. No podemos tener conflicto y como resultado tener una relación más profunda. El conflicto siempre nos aleja.
ver la creencia de nuestros hijos y decir que nuestros hijos se rebelan, están tomando malas decisiones que los destruye. Ver honestamente en nuestras finanzas, nuestro deseo de un ascenso, ética de trabajo o nuestra relación con Dios. Es ver honestamente para experimentar los hechos desnudos. Él les dice, Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Dice, no voy a minimizarlo. Está mal. Las puertas están destruidas por fuego y la muralla está destruida. Esa es la realidad. En el libro, Empresas que sobresalen, miren lo que el señor Collins dice. No se puede tomar una serie de buenas decisiones sin antes afrontar los hechos desnudos de la realidad. El cambio productivo empieza cuando afrontas los hechos desnudos. ¿De dónde estás? Empieza al honestamente ver la realidad. Esta es mi interpretación de lo que Nehemías hizo y lo que Jim Collins dice en Empresas que sobresalen. Creo que lo puse en su programa. No puedes llegar a donde quieres ir hasta que sepas dónde estás. No puedes llegar a donde quieres ir hasta que sepas dónde estás. Creo que la mayoría sabemos dónde queremos ir. Si abren Google Maps en su celular, iPad o lo que sea que tengan, les hace dos preguntas. La primera pregunta que les hace es, ¿cuál es tu destino? ¿A dónde quieres ir? Creo que la mayoría sabe a dónde quiere ir. ¿Queremos un logro financiero, éxito financiero? ¿O queremos un buen matrimonio, buena intimidad? ¿Queremos tener una familia increíble? ¿Queremos llevarnos bien y soñar juntos? ¿Queremos una buena relación con Dios? Lo queremos ver como Rey de Reyes. Sabemos a dónde queremos ir. Pero no podemos llegar a donde queremos ir si no sabemos dónde estamos. Esa es la segunda pregunta que te hace Google Maps. ¿Cuál es tu ubicación? ¿Dónde estás? Si dices, no lo sé. Si no sabes dónde estás, no hay forma de llegar a donde quieres ir. No conseguirás direcciones. ¿Sabes lo que sucederá? Vagarás. ¿No hay muchas personas en este mundo vagando? Aún siendo cristianos, a veces vagamos, esperando que Dios nos bendiga. Como si mágicamente nos ayudará a aparecer en nuestro destino. Como si vagamos lo suficiente, tendremos un buen matrimonio, tendremos un logro financiero o impactaremos al mundo. No funciona de esa manera. Empieza, aquí es donde estoy. Puede que no me guste donde estoy, pero es donde estoy. En Google Maps, en el mundo de hoy, no tienes que escribir tu ubicación, ¿no es así? Porque tienes GPS. Si lo permites, entra y te dará tu ubicación. ¿Saben cuál es uno de los grandes beneficios que tenemos como cristianos? Tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos enseña, condena, guía, reta. El Espíritu Santo nos revela dónde estamos. Por eso es difícil para algunos ser fiel a la casa de Dios. Cuando estás aquí, ¿sabe lo que el Espíritu Santo hace? Se sienta a tu costado, te toca el hombro y dice, ahí es donde estás. Así es como tu vida luce a Dios. Así es como tu matrimonio está. Así es como te comportas en tus citas. Ahí es donde estás financieramente. ¿Saben lo que tendemos a hacer? Ignorarlo. Cuando venimos a la iglesia y el Espíritu Santo nos revela dónde estamos, no para golpearnos la cabeza. El enemigo es quien trae la culpa. Dios trae la condena para hacernos conscientes de dónde estamos, para que lleguemos a nuestro destino. Pero es bien fácil ignorar. Si tienes más deudas que dinero, es estresante ver eso. Es como la Universidad de Paz Financiera. Algunos de nosotros no queremos ir simplemente porque cuando estamos ahí solo nos sentimos culpables. No tenemos un presupuesto, no nos enseñaron esto. ¿Alguna vez has cambiado el canal cuando ves televisión, tratas de bajar de peso, pero no lo estás haciendo y un programa de ejercicio sale? Y dices, no voy a ver eso, solo me sentiré culpable, y cambias el canal. A menudo hacemos eso, lo ignoramos. Nada mejora al ignorarlo, ¿cierto? Matrimonios que son ignorados, fingiendo que todo está bien, cuando por dentro sabes que no. El Espíritu Santo dice, no estás donde debes estar o donde puedes estar. Entonces, la primera cosa
que Nehemías hace, que estas compañías, la razón que sigo mencionando estas compañías es porque quiero que entiendan que estos principios son ciertos. No son ciertos porque funcionan. Funcionan porque son ciertos. Lo ven en un ambiente secular, lo ven en la Biblia. Así que no hay razón para creer que nosotros no experimentaremos el mismo resultado si lo aplicamos en nuestras vidas. Así que les ruego, Steph y yo vamos a ser honestos sobre dónde estamos. Como iglesia tenemos que hacer eso si vamos a reconstruir. Tenemos que ser honestos. Esos edificios tienen 30 años. No importa lo increíble que sean los voluntarios o cuán ingenios son los del equipo, necesitan ser remodelados para ser relevantes. Ahí es donde estamos. Es cierto que necesitamos esa propiedad para tener estacionamientos para continuar alcanzando a nuevas personas. El hecho que alguien construyó un edificio para más personas de lo que tenemos estacionamientos, nos podemos enojar, nos podemos frustrar, podemos tratar de averiguar quién tomó esa decisión. La verdad es que ahí es donde estamos. Ahí es donde estamos. El hecho que alquilar cuesta más que comprar, ahí es donde estamos. Tenemos que ser honestos sobre esas cosas. Tenemos que ser honestos sobre, sí, queremos lanzar 50 campus, alcanzar a 150,000 personas. Estamos lejos de eso. Hasta que no seamos honestos sobre dónde estamos, nunca llegaremos a donde Dios nos ha creado a ir. En nuestras vidas como individuos, en nuestras familias y en Potential Church. ¿Cuál es la próxima cosa que Nehemías hace? Troy, eso puede ser desalentador. Es bastante deprimente. Donde estoy es bastante deprimente. Puedo contarles, lo mismo es cierto en cuanto a mí. Queremos lanzar 50 campus. Queremos un campus en Nueva York. Queremos un campus en Nueva Orleans. Wilton Manors tuvo la primera iglesia, creo que fue la primera iglesia bautista que cerró sus puertas. Otra iglesia la compró. Ellos intentaron, pero no han podido ser exitosos, así que la cerraron. Me encantaría tener esa propiedad en ese lugar difícil para ser la luz. Pero no la tenemos. No tenemos los recursos para tenerla. Hasta que no seamos honestos sobre eso, no podemos llegar a donde Dios nos ha creado a ir. Vamos a ver, en el sentido, dices, me desanimo. Versículo 17. Les contaré y después hablamos sobre eso. Mantén una fe inquebrantable. Sí, aquí es donde estoy. Donde estoy está lejos de donde quiero ir, pero nunca me rendiré en el hecho que llegaré ahí. Vamos a llegar ahí. Versículo 17, Nehemías dice, reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Dice, ¿saben qué? Ahí es donde estamos yendo. Sí, la muralla ha sido derrumbada, hemos sido la burla de todas las naciones que nos rodean, las puertas han sido quemadas, pero vamos a reconstruir esa muralla y vamos a terminar con esa desgracia. Yo no me rendiré hasta que suceda. Creo que sucederá. Esta es la razón que hay una fe inquebrantable. Es porque se trataba de algo más grande que la muralla. Nehemías es el segundo libro más viejo en el Antiguo Testamento. Lo que quiero decir con eso es, si miran en el Antiguo Testamento, en sus Biblias, no está en orden cronológica. Tienes a Nehemías, Miqueas, y después tenemos al Nuevo Testamento. Un tiempo entre los testamentos y después el Nuevo Testamento. Nehemías no solo se trata sobre construir la muralla, no es solo sobre las puertas, es sobre la preparación para lo que sucede en el Nuevo Testamento. ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento? Jesús vino. Lo que Nehemías está haciendo es más grande que solo reconstruir la muralla. Es sobre una visión más grande, es sobre un llamado más grande, es sobre un reto más grande. Por lo tanto, tengo una fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es muy importante, es muy grande. No me puedo dar por vencido porque el Mesías viene y nos estamos preparando para su llegada. Y lo mismo es cierto en tu vida. ¿No quieres un buen matrimonio solo para disfrutarlo? Sí, quieres disfrutar tu matrimonio. Quieres tener paz. Quieres tener alegría. Pero ¿no se trata de algo más grande que eso? ¿No se trata sobre un matrimonio siendo un ejemplo para el mundo? Así como dice Pablo en Efesios sobre cuánto Jesús ama al mundo. Eso es lo que el matrimonio debería ser. Es un pacto, es una imagen que Jesús ama al mundo sin importar nada, incondicionalmente. Quiero tener este matrimonio increíble.
Sí, lo disfrutamos, pero más que eso, es un ejemplo o imagen para el mundo de cuánto Jesús los ama. También es un ambiente en el cual mis hijos pueden triunfar y ser exitosos. Estadísticamente sabemos que los niños son más probables a ser exitosos en la vida si crecen en un hogar donde ambos padres no solo están presentes, sino también se aman. Así que voy a tener esta fe inquebrantable. ¿Por qué? Porque es más grande que mi placer. Es más grande que tu emoción o paz. Lo mismo es cierto en cuanto a las finanzas, ¿cierto? No es solo para que tengas dinero para gastar. Cuando hablamos sobre lo que hicimos en Puerto Rico, compramos generadores para que no estén miserables, para que puedan lavar ropa, regresar a la escuela. Cuando Cuba y Los Cayos fueron golpeados de manera horrible, todas estas cosas que hicimos, cuando alimentamos a las personas todas las semanas, todas esas cosas toman dinero. ¿No quieren ser parte de eso? Algunos dicen, sí, me gustaría. Cuando piensas sobre eso, ¿por qué quieres moverte, posicionarte para que experimentes la bendición de Dios en el área financiera de tu vida? No es solo para que tengas la libertad de tener lo que quieres, es más grande, es para que impactes a otras personas como cristiano. Es para que puedas tener un legado, para que hagas una diferencia. Puedes ayudar a aquellos que tienen hambre, los que están lastimados. Puedes ayudar a los que han pasado por un desastre y están en situaciones difíciles. Así que tienes que triunfar, ser inquebrantable. Aquí es donde estoy. Donde estoy está muy lejos de donde quiero ir. La mayoría se rendiría si su matrimonio estuviera así, si sus finanzas estuvieran así o si su negocio estuviera así. Pero yo estoy siguiendo detrás de algo mucho más grande que solo un negocio exitoso o un matrimonio exitoso. Así que nunca me rendiré creyendo que lo experimentaré. Ahora, en el libro, Jim Collins lo llama la paradoja de Stockdale. En estos primeros puntos, lo único que hice fue copiar lo que dice en el libro. Va así de bien con los principios que encontramos en Nehemías. Miren lo que dice. Debes mantener una fe inquebrantable de que puedes y que prevalecerás al final. Eso es lo que vio en estas empresas que fueron exitosas, sin importar las dificultades y al mismo tiempo tener la disciplina para afrontar los hechos más desnudos de tu realidad actual, sean lo que sean. Inquebrantable. Es lo que vio en esas compañías que fueron exitosas. Eso es lo que vemos en la vida de Nehemías, quien va a reconstruir esta muralla, aunque tenga tantas cosas en su contra. Está en una realidad horrible y es lo mismo que nosotros podemos experimentar si aplicamos estas cosas en nuestras vidas. Cuando pensamos sobre reconstruir aquí en Potential Church, se trata sobre más que solo el estacionamiento o remodelar el edificio. Se trata sobre impactar una generación de personas. Se trata sobre ayudar a una comunidad. Se trata sobre hacer una diferencia. Esta es la tercera cosa que Nehemías hace. Constantemente toma decisiones de Dios. Pongan un círculo en la palabra constantemente porque es el aspecto más importante de esa frase. Miren lo que Nehemías hace en el versículo 18. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. Nehemías dice, honestamente, aquí es donde estamos. Vamos a hacer algo al respecto y nunca me rendiré en el hecho que esa muralla será reconstruida. Luego, constantemente toma decisiones de Dios una tras otra. Dice, la mano de Dios está sobre mí. Y después dice, les conté acerca de lo que sucedió con el rey. ¿Qué significa? La mano de Dios estaba sobre mí. ¿Qué está diciendo? Les dije que la mano de Dios estaba sobre mí. ¿Qué está diciendo? Dice, me he posicionado bajo la autoridad de Dios. La mano de Dios está sobre mí. ¿Qué significa eso? Estoy bajo la autoridad de Dios. ¿Cómo sucedió eso? Nehemías dice, me he posicionado. De eso se trata todo esto. Recuerden, les dije que al principio, esta muralla ha estado destruida por 141 años. Nehemías sabía que estaba destruida. Había visto que estaba destruida, pero cuando sus amigos van a verlo en el capítulo 1, es abrumado, quebrantado, ora y ayuna. ¿Por qué? Porque ahora tiene una perspectiva diferente.
cual causa que se posiciona bajo la mano de Dios o bajo la autoridad de Dios. Eso es importante. ¿Por qué? ¿Qué es la próxima cosa que dice? Les conté lo que sucedió con el rey. ¿Recuerdan lo que sucedió con el rey? El rey de Persia, Nehemías era el copero, probaba su vino para asegurarse que no estaba envenenado. Al rey le caía bien. Cuando Nehemías estaba en su presencia y estaba triste porque la muralla estaba destruida, el rey pudo matarlo, decapitarlo, meterlo preso, pero nada de eso sucedió. En vez, porque oró, planeó y fue paciente, ¿qué sucedió? El rey ve a Nehemías y dice, ¿sabes qué, Nehemías? Te daré parte del ejército para protegerte en el camino a Jerusalén en vez de decapitarte. En vez de meterte preso, voy a darte una carta para que puedas conseguir toda la madera que necesitas para que reconstruyas la muralla. El rey tenía autoridad sobre Nehemías. Nehemías no está sobre el rey, Nehemías está bajo el rey. El rey tiene la autoridad. Aún así, el rey es quien se somete a la voluntad de Nehemías. ¿Cómo sucede eso? Sucede porque Nehemías se ha posicionado bajo la mano de Dios o la autoridad de Dios y todos se someten a Dios. La Biblia dice que el corazón del rey está en la mano de Dios. Cuando Nehemías se posiciona, ahora está bajo Dios y Dios tiene autoridad sobre todos. Si alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen tener a las personas con autoridad sobre ellos, ¿por qué hay tantas personas ayudándolos a ser exitosos? Y no puedo hacer que nadie me ayude. El banco me dice no cuando quiero un préstamo. Mi propia familia no me quiere ayudar. ¿Por qué? Parece que todo lo que esas personas tocan es oro. Las personas hacen cola para ayudarlos. Aquí Nehemías nos está diciendo, nos dice que nos posicionemos bajo la autoridad de Dios. Cuando estamos bajo la autoridad de Dios, todos tienen que someterse a su voluntad. De repente tienes personas que tienen autoridad sobre ti, que ahora te están ayudando para ser exitoso. Es un sentido de ser obedientes, una decisión de Dios a la vez. Eso es lo que Nehemías nos ha mostrado. Constantemente tomando una decisión de Dios y se construyen uno sobre el otro. Es como el interés compuesto. No es mucho al principio, pero se construye sobre sí mismo. Y también las decisiones de Dios. No es tomar una decisión grande, abriré un negocio. Dios quiere que haga eso. Tomas una decisión grande, ¿por qué no soy exitoso? Eso no es lo que Nehemías hizo. ¿Cuál fue su primera decisión? Orar. No ir y hacer algo. Voy a orar. ¿Qué hizo después? Él planeó. ¿Sabía lo que iba a suceder? ¿Cómo iba a suceder? ¿O cuándo iba a suceder? No sabía nada de eso. ¿Qué está haciendo? Se está posicionando bajo la autoridad de Dios. ¿Qué quería Dios que haga? Que ore. Que esté abrumado y quebrantado. Ora y ayuna. Es constante. No creo que se levantó todos los días con, no puedo esperar para orar. Creo que fue humano, igual a nosotros. A veces se levantaba apasionado porque su corazón está conmovido por lo que está sucediendo y otro día se levantaba y oraba simplemente porque quería mantenerse bajo la mano de Dios. Y después planeó. Empezó a armar creyendo que Dios iba a hacer lo que puso en su corazón. Construyendo sobre estos hasta llegar al lugar donde se encuentra en Jerusalén, porque el rey, respondiendo a Dios, le da lo que necesita para que pueda ser exitoso. Estaba pensando sobre esto en la vida de Steph y la mía, y cómo terminamos aquí en Potential Church. No puedo contarles lo diferente que el sur de Florida es de Paragould, Arkansas. Es increíblemente diferente. Steph y yo no conocíamos a nadie cuando vinimos aquí. No teníamos familia cuando vinimos aquí. ¿Cómo terminas aquí? Terminas aquí posicionándote una decisión de Dios a la vez. Estaba recordando esto y dije, la primera decisión de Dios que tomamos estábamos en Finch Baptist Church, solo asistíamos. Notamos que los jóvenes no tenían a nadie para que les enseñe la escuela dominical. Solo eran 10 jóvenes en esa época. Preguntaron, ¿hay alguien que nos quiere ayudar con los jóvenes el domingo?
yo sentí como si Dios tocó nuestros corazones. Nunca pensé sobre estar en el ministerio o ayudar de esa manera. Miré a Steph y dije, Steph, creo que tenemos que hacer esto. Ella dijo, yo también. Así que nos ofrecimos como voluntarios. Dimos ese paso. Dijimos, vamos a posicionarnos bajo el llamado de Dios. Fuimos a la tienda cristiana y compramos un libro sobre cómo enseñar a los jóvenes. No sabíamos. Había estado en el ministerio de jóvenes de chico, pero no presté atención a cómo lo hacían. Así que fuimos a Finch Baptist Church semana tras semana, enseñándole a los jóvenes. Creo que no estuviera aquí si no hubiera sido obediente en ese momento. Son las pequeñas decisiones de Dios que empiezan a construir sobre cada una. Cuando Dios tocó nuestros corazones para entrar en el ministerio, tenía planes, había jugado básquetbol, me lesioné. Fue un reto terminar la escuela. Tuve el sueño de ser entrenador y Dios toca nuestros corazones para entrar en el ministerio. Recuerdo que alguien dijo, ¿vas a ser un pastor? No lo sé. Solo sé que Dios está tocando nuestros corazones para hacer esto. Así que dimos ese paso y nos sometimos a eso. Fue lo mismo cuando abrimos una iglesia. Nunca había escuchado sobre... Hoy en día hay conferencias, libros y planes para la iglesia. Yo nunca había escuchado sobre abrir una iglesia. La única vez que supe de una iglesia que había abierto es cuando una iglesia tuvo pleitos y se convirtió en dos. En cuanto a alguien intencionalmente, de manera feliz, abriendo una iglesia, nunca lo había visto, nunca había leído un libro sobre eso. Pero sentimos a Dios tocar nuestros corazones para hacer eso. Un paso a la vez nos posicionamos. Eso es lo que Nehemías hizo y es lo que Jim Collins vio en estas empresas. Así que funcionará en tu vida si constantemente tomas estas decisiones de Dios. Mira lo que Jim Collins dice, se llama el concepto del erizo. Las transformaciones de bueno a excelente se producen mediante una serie de buenas decisiones. Lo único que hice fue cambiarlo a decisiones de Dios como cristiano. Buenas decisiones tomadas constantemente con un concepto de erizo. Vamos a hablar sobre eso en un minuto. Excelentemente bien ejecutado. No se pierdan esto. Acumulando uno sobre otro. Una buena decisión sobre la otra y sobre la otra. Por un, ¿qué dice? Largo periodo de tiempo. ¿Recuerdan a Nehemías? ¿Recuerdan la última semana? Él fue paciente. Fue paciente. Largo periodo de tiempo. El zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una cosa grande. En otras palabras, se lo mostraré. Este es el concepto del erizo en los negocios de acuerdo con Jim Collins. Y después veremos cómo se aplica a todas las áreas de tu vida. Lo que dice es que en tu negocio, lo que te apasiona, en lo que puedes ser mejor y lo que impulsa tu motor de recursos, tienes que responder esas tres preguntas donde los tres círculos se unen justo en medio. Ahí es donde tu éxito está. Cuando sabes lo que está en medio, te permite tomar decisiones sobre lo que harás y lo que no harás. Eso es lo que dice al costado. La esencia del concepto del erizo, porque el erizo solo hace una cosa, se hace una bola. El zorro hace muchas cosas diferentes, corre por todos lados. La clave es saber cuál es esa cosa para que seas exitoso en vez de hacerlo todo. Dice, vuelvan a ponerlo, por favor. La esencia del concepto del erizo es ayudar a una organización a obtener una claridad profunda sobre cómo producir los mejores resultados a largo plazo. ¿No es eso lo que quieres en tu matrimonio? El 15 de julio, Steph y yo celebraremos 29 años de casados. Estoy emocionado sobre eso, porque... Sí, gracias. Es el 15 de julio por si quieren darnos un regalo. Estoy bromeando. Vuelvan a ponerlo. Ayudar a una organización a obtener una claridad profunda sobre cómo producir los mejores resultados a largo plazo. Eso es lo que quieres, finanzas a largo plazo, relaciones a largo plazo, la eternidad en cuanto a tu vida espiritual. Y luego ejercitar la implacable disciplina para decir no gracias a las oportunidades que están fuera del centro de los tres círculos. El concepto del erizo. A Jesús le hicieron la misma pregunta. Jesús, ¿cuál es nuestro concepto del erizo? No lo dicen así, pero es la misma pregunta que hicieron. ¿Cuál es la cosa más importante? ¿En qué tenemos que enfocar todas las áreas de nuestras vidas? Miren conmigo en Mateo 22.
están hablando con Jesús, dicen, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el concepto erizo? ¿En qué deberemos enfocar nuestras vidas? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Jesús dice, tienes estos círculos, alma, corazón y mente. ¿Cuál es el centro de eso? El amor. Amar a Dios. Amar a Dios es el filtro en el que tomamos todas las decisiones de Dios, todas las decisiones en nuestras vidas. ¿Vas a estar involucrado en esto? ¿Puedo hacer eso y amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? ¿Significa levantar la mano durante las alabanzas? ¿Significa sentirse caliente por dentro mientras cantas? ¿Qué significa amar a Dios? El Nuevo Testamento nos los dice. Jesús dijo, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Si me aman, ¿qué harán? Se posicionarán bajo mi autoridad. Si me aman, ese es el centro. Cuando pienso sobre mi vida sexual, hago la pregunta, ¿cómo me mantengo bajo su autoridad? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Cómo amo a Dios en mi vida sexual? ¿Y cómo lo vivo? ¿Cómo amo a Dios en mis finanzas? ¿Cómo obedezco sus mandamientos? ¿Cómo amo a Dios en mi matrimonio y en la creencia de mis hijos? ¿Cómo amo a Dios en la manera que trato a mis enemigos? ¿Cómo amo a Dios en la manera que trato a mis colegas? ¿Cómo amo a Dios en la manera que hago mi negocio? Todas estas preguntas son hechas en el concepto del erizo para que pueda decir, no hago eso. No, me voy a mantener bajo. Me voy a posicionar donde Dios está bendiciendo. El momento que nosotros decimos, no, voy a hacerlo de otra manera. Es como si una compañía dice, vamos a hacer eso y esto. ¿Saben lo que Jim Collins descubrió? Las compañías que tratan de hacer eso, esto y el otro, fracasan. Jesús nos dijo así, no puedes amar a ambos, Dios y el dinero. Amarás a uno y odiarás al otro. El momento que nosotros decidimos, lo haré de otra manera, ahora ya no estamos operando bajo su mano y autoridad, ahora estamos operando bajo nuestra autoridad. Si voy a operar bajo mi propia autoridad, entonces tendré que ser exitoso bajo mis propias fuerzas. Algunos de nosotros estamos bien frustrados. Dios, ¿por qué? ¿Por qué no veo bendición en mi matrimonio, mis finanzas, mi negocio o mi vida espiritual? ¿Por qué es tan difícil? Y Dios dice, tienes que posicionarte y continúa tomando esos, en toda área, pasos pequeños. Recuerdan lo que dicen durante un largo periodo de tiempo. No seas impaciente. Durante un largo periodo de tiempo, continúa haciendo la pregunta, ¿cómo amo a Dios en mis finanzas, matrimonio y la creencia de mis hijos? Sea lo que sea que venga a ti, ¿cómo amas a Dios al hacerlo? Eso te dirá lo que debes hacer y lo que no debes hacer para que te mantengas enfocado en amarlo a Él, y como consecuencia nosotros, al igual a Nehemías, podremos decir, la mano de Dios ha estado sobre mí. Así que sucede esa autoridad. Miren este ejemplo, 1 Pedro 5:6. Miren lo que Pedro dice. Así que humíllense ante el gran poder de Dios. ¿Qué significa eso? Posiciónate bajo la autoridad de Dios. ¿Qué sucede si lo haces? Y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. La pregunta es, ¿qué decisión de Dios tienes que tomar? ¿Es confiar en Él como tu Salvador? ¿Hacerlo el amo, el director de tu vida? Puedes creer que Dios existe, pero no crees en Él. No lo has hecho el amo, no confías en Él. La palabra creer, pistuo, confiar en Él, confiar, amar, tal vez es el bautismo. Parece ser una decisión pequeña. ¿Te has hecho la pregunta, ¿cómo amo a Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento que nos pide hacer? Si lo voy a amar, voy a guardar ese mandamiento. Noten lo que hacen. No te ganas el favor de Dios. Dios ya está bendiciendo. Solo te estás posicionando donde Él está bendiciendo. No es algo sobre tus obras. Tal vez es servir, aprovechando tus dones y talentos de alguna manera. No puedo hacer eso ahora. ¿Cómo amas a Dios con los dones y talentos que te ha dado? ¿Cómo lo amas? ¿A qué le dices sí que le deberías decir no? ¿A qué le dices no que le deberías decir sí? Así que afrontamos los hechos desnudos.
mantenemos una fe inquebrantable, constantemente tomamos decisiones de Dios. Y número 4, comenzamos el trabajo hoy. Versículo 18, de inmediato contestaron, sí, reconstruyamos la muralla. Así que, ¿cuál es la próxima palabra? ¿Cuál es? Una vez más. Comenzaron la buena obra. Miren lo que Jim Collins dice, lo llama una cultura de disciplina en su libro Empresas que sobresalen. Nunca te mantendrás en la cima si no tienes una pasión por lo que estás haciendo. Una organización en la que cada gerente y miembro del personal es impulsado por un sentido interno de determinación. Una cultura de disciplina. Si abren sus Biblias y van a Nehemías 3, descubrirán que todo ese capítulo es uno de esos capítulos difíciles de leer en la Biblia. La razón es porque es una división del trabajo. En Nehemías 3, lo que sucede es, dice, acá hay un grupo de personas y esta es la parte de la muralla en la que trabajaron. Este es otro grupo de personas y ellos trabajaron en esta parte de la muralla. Este es otro grupo. Todo el capítulo es así. Hay una división de trabajo. Así que Nehemías dice, hay que empezar el trabajo hoy. ¿Qué parte del trabajo? Tu parte. Todos no eran responsables por toda la muralla. Todos eran responsables por su parte de la muralla. ¿Cuál parte es tu parte en el matrimonio? En otras palabras, deja de preocuparte por lo que otras personas hacen o no hacen. ¿Saben por qué muchas veces no trabajamos en nuestro matrimonio? Porque nos casamos con un tonto, ¿cierto? No importa lo que haga, ellos no irán a terapia, no irán a la iglesia, no van a... Tenemos un millón de excusas por no hacer lo que sabemos que debemos hacer. Es lo mismo en el trabajo. ¿Por qué no eres el primero en llegar al trabajo y el último en salir? Porque tu supervisor no se daría cuenta si lo haces. Tenemos todas estas excusas para no posicionarnos bajo Dios. ¿Por qué no empezamos la obra con nuestra parte del trabajo? Tenemos todas estas excusas, todas estas razones. En nuestra mente suenan bien, pero básicamente estamos diciendo, Dios, no voy a ir ahí. Si me vas a bendecir, bendíceme aquí. Porque no voy a ir ahí. Eso no es lo que ves en Nehemías. Todo el capítulo 3 es diferentes personas haciendo diferentes partes. La Biblia tiene un gran ejemplo. Antes de ir ahí, quiero hacer esta pregunta, porque los quiero retar. ¿Qué tienes que empezar hoy día en tu matrimonio? Tal vez es el perdón. No puedo perdonarlo, perdonarla, nunca me ha perdonado a mí. Tal vez es un amigo con el que tienes que hablar. Tal vez tienes que retarlo. ¿Cuál es tu parte? Tal vez tienes que confesarle a un supervisor o a alguien en el trabajo porque no te has estado esforzando. Sé que solo es un trabajo de medio tiempo mientras estudias, pero la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Eso es lo que significa. ¿Recuerdan lo que dije? En todo lo que hacemos la pregunta, ¿cuál es el concepto del erizo? ¿Cómo amo a Dios? ¿Cómo amas a Dios en tu trabajo? Al hacer todo lo que haces como si fuera para el Señor. Así es como te posicionas donde Dios está bendiciendo. Si te quieres parar aquí y decir, ¿sabes qué? Es un trabajo de medio tiempo y le daré todo lo que tengo después que me gradué de la universidad y empiece a hacer lo que en verdad quiero hacer. Puedes hacer eso. Pero quiero recordarte que como creyente, cuando haces eso, tu éxito será bajo tus propias habilidades. Y nosotros no controlamos mucho en este mundo. No podemos hacer que las cosas sucedan, pero sí podemos posicionarnos. ¿Qué tienes que hacer en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, en tus amistades, en el trabajo, la escuela? Miren en Juan 21. Jesús ha muerto, fue enterrado y está a punto de irse. Recuerdan que Pedro lo echó a perder, lo negó 3 veces, así que Jesús está tratando de arreglar esta relación. Está desayunando con Pedro y otros discípulos. Después del desayuno están caminando y Jesús le dice a Pedro, vas a hacer cosas grandes en este mundo, pero tu muerte será dolorosa. ¿Vieron lo que Pedro dice? Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Es como Pedro trata de describir quién Juan es sin decirnos quién es esta persona. Es Juan, el autor del libro, es Juan. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él?
¿Alguna vez has hecho esa pregunta? Jesús acaba de decirle cómo va a morir. Le ha dicho que no será agradable. Pedro mira a Juan y dice, ¿qué va a pasar con él? ¿Cómo va a morir él? ¿Va a morir de la misma manera? Nosotros hacemos preguntas como esa, ¿no es así? Dios, ¿por qué ellos reciben todas las bendiciones? ¿Por qué tienen el auto nuevo? ¿Por qué tienen el ascenso? ¿Por qué tienen a ese cónyuge? ¿Por qué tienen esos hijos? ¿Por qué? ¿Por qué tienen eso y yo tengo esto? Solo nos enoja. Pueden sentirlo a Pedro aquí, está frustrado, no parece ser justo. ¿No te ama más que yo? ¿Por qué recibe? ¿Cómo responde Jesús? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Lo que hago en sus vidas, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué es lo que le dice a Pedro? Sígueme. Comienza la obra hoy día. Creo que Dios nos dice lo mismo a nosotros en cuanto a nuestro cónyuge. Cuando decimos, ¿qué vas a hacer con él? Él no me ha perdonado, no es amable, no te sirve. Creo que Dios nos mira y dice, ¿qué tiene que ver contigo? Tengo autoridad en su vida. No te preocupes por él. Sígueme. Posiciónate bajo mi autoridad en el trabajo, en tu familia, en tus finanzas, en tu negocio, en todas esas áreas. El concepto del erizo. Dios dice que nos bendecirá. El último y terminamos, es el mejor. Recuerden lo que dijo en el versículo 18. Vamos a hacerlo, vamos a construirlo. Versículo 19. Sin embargo, lo que vamos a ver es que Nehemías le responde al enemigo. ¿Saben lo que sin embargo es? Es una conjunción. Soy lo suficiente viejo para recordar esa canción. Unión de conjunción, ¿cuál es tu función? Eligiendo palabras, algo así. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. Vamos a acusarlos. Se rebelan contra el rey. Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal. Puse esto en sus notas. Siempre hay un sin embargo en nuestras vidas. El momento que dice, ¿saben qué? Tengo una fe inquebrantable en el hecho que voy a ver mi matrimonio reconciliado o voy a experimentar un logro financiero. Siempre habrán personas que dicen, ¿tú? ¿Qué? Vamos. Eso no va a suceder. Te darán todas estas razones. Se burlaron de Nehemías, hicieron todas estas cosas. ¿Por qué? Porque querían desanimar a Nehemías. ¿Qué quiere ser el enemigo en tu vida? Quiere desanimarte. Si nosotros nos desanimamos, tendemos a dudar. ¿Cierto? Demora tanto. ¿En verdad va a suceder? ¿Te has posicionado bajo la autoridad de Dios financieramente? ¿Has estado diezmando, ayudando a los pobres? ¿Has hecho todas estas cosas y aún estás luchando? Esto desanima. Otras personas te miran y dicen, ¿por qué haces eso? Eres ingenuo. ¿Estás luchando y estás ayudando a esa persona? ¿Estás luchando y estás ayudando a esa iglesia por ahí? Nos desanimamos, dudamos, ¿y qué sucede? Nos rendimos, ¿no es así? Solo nos detenemos. ¿Por qué perdonas a tu cónyuge? Él es quien te trata mal. ¿Por qué haces eso? ¿No tiene sentido? ¿Sigues trabajando ahí? ¿Por qué sigues trabajando ahí? Todas estas cosas para desanimarnos, para que dudamos que algún día sucederá. Sea lo que sea que pasa por nuestras mentes y después nos rendimos. ¿Qué hacemos cuando nos rendimos? Nos posicionamos bajo nuestra propia autoridad. Estoy cansado de estar solo. ¿Sabes qué? Tal vez Dios nunca me va a traer a alguien. Estoy cansado de vivir esta vida pura. Las personas se van, se burlan de mí. Así que me desanimo y empiezo a dudar si Dios me traerá a alguien. No hay mujeres o hombres buenos en la iglesia. Todos son tontos. Sea lo que sea que pasa por nuestras mentes, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? Y ahora estamos por aquí. Estamos viviendo bajo nuestra propia autoridad. Voy a salir con quien piense que debería salir. Iré tan lejos como, Dios sabe que lo amo, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer o pasaré el resto de mi vida solo. Estoy aquí. ¿Dónde está Dios bendiciendo?
¿Dónde está? Sigue bendiciendo por allá. Eso es lo que el enemigo hace. Nehemías es una gran imagen de esto. Recuerdo cuando Steph y yo nos mudamos aquí, hay una gran diferencia entre Fargo, Arkansas y el sur de Florida. Las personas dijeron, regresarán, regresarán. Cuando vinimos y me convertí en el pastor principal, eso sorprendió a todos. Recuerdo que un hombre vino, se sentó en mi oficina y dijo, estás matando esta iglesia. Cuando miro la cantidad de personas en su programa que han confiado en Cristo y han sido bautizados, la cantidad de iglesias que hemos abierto, las personas que han sido alimentadas, no es por el hecho que ha habido grandes pastores aquí, es por el hecho que como iglesia estamos posicionados bajo la autoridad de Dios, donde Él está bendiciendo. Es tomar esas decisiones. Ahora, ¿vieron lo que Jim Collins dice? Y me callaré. Al igual que la misión a la luna, un verdadero es el principio BHAG, mente grande, peluda y audaz. Un verdadero BHAG es claro y convincente y sirve como un punto focal de esfuerzo unificador, a menudo creando un inmenso espíritu de equipo. Miren el versículo 20. Cuando empiezan a burlarse, ¿qué dice? Este es nuestro BHAG, nuestra meta grande, peluda y audaz. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Vamos a reconstruir la muralla. Digan lo que quieran, vamos a reconstruir la muralla. Sé que es grande, es peluda, es audaz, pero vamos a terminarla. Luego dice, pero usted no tiene ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico. ¿Qué es eso? Es lenguaje de pacto. Es como el lenguaje en David y Goliat. ¿Recuerdan a David y a Goliat? El gigante y David. ¿Recuerdan lo que David le dijo al gigante cuando se emocionó? David no miró al gigante y dijo, amigo, vas a perder hoy día. Te daré un poco de esto. ¿Qué hizo David? David miró al gigante y dijo, hoy perderás, filisteo, no circuncidado. ¿Por qué mencionaría eso? ¿Alguna vez se han enojado con alguien y dicho, me vengaré, no circuncidado? ¿Qué? ¿Por qué dirías algo así? Es algo raro. ¿Qué estaba diciendo David? La circuncisión fue un símbolo de un pacto en el que Dios entró con el pueblo de Dios. Dios dijo, voy a levantar un pueblo, así que entró en un pacto con Abraham. Un pacto es una promesa que no se puede romper. Básicamente lo que David estaba diciendo es, miró a Goliat y dijo, Goliat, vas a perder. Y la razón que vas a perder no es porque soy grande, no es porque soy fuerte, es porque mi Dios ha prometido que vas a perder. Y mi Dios siempre es fiel. Eso es lo que David le dijo a Goliat. Y eso es lo que Nehemías les dice a sus críticos. No tienen un derecho aquí, no tienen un pacto con Dios. Mi Dios ha prometido que cuando nos posicionemos bajo su autoridad, esta muralla será reconstruida. Y lo mismo es cierto para ti. Cuando el enemigo venga y trate de desanimarte para que dudes y te rindas, nosotros debemos hablar con nuestro enemigo y decirle, escucha, puedes decir lo que quieras en cuanto a mis relaciones, mi negocio, mis finanzas o mi eternidad. Puedes burlarte de mí, puedes reírte, puedes decirme que soy ingenuo, que no sé nada sobre nada. Lo que yo te estoy diciendo es que cuando mi Dios hace una promesa, Él cumple la promesa. Él me ha prometido que nunca me dejará ni me abandonará. Todas las cosas cooperan para el bien de quienes aman al Señor y son llamados según su propósito. Él es mi pastor, por lo tanto tengo todo lo que necesito. Las Escrituras están llenas de estas promesas. La última está en Mateo 16, 18. 16, 18. Jesús les pregunta, ¿quién dicen que soy? Y ellos responden, eres Cristo. Jesús mira a Pedro y dice, sobre esta roca, no Pedro, sino sobre la declaración que Jesús es el Mesías, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cuando leía eso en el pasado, siempre pensaba que era una escritura defensiva. Me canso de ser atacado, ¿verdad? Estoy cansado, así que leía eso y pensaba, se siente bien estar dentro de las puertas. Y el enemigo está ahí tocando, pero no puede entrar. Porque Jesús ha construido su iglesia. Y dentro de la iglesia hay protección. Me gusta cómo eso se siente, pero está mal. Esta no es una escritura defensiva, es una escritura ofensiva. Nosotros no estamos dentro de las puertas, estamos fuera de las puertas. Es el enemigo quien está dentro de las puertas. Es el enemigo y lo que nos ha robado. Algunos miembros de nuestra familia que Él ha engañado y los ha llevado a la destrucción. Algunas promesas que Dios nos ha dado
pero nos hemos posicionado fuera de Él. Así que el enemigo ha venido y se las ha llevado. ¿Qué dice Jesús? Jesús dice que no importa quién el enemigo es o qué grande el enemigo es, esas puertas no pueden triunfar contra su iglesia. Nosotros como pueblo de Dios tenemos el poder para derrumbar esas puertas, rescatar a esas personas y traerlas de vuelta a la luz. Es una escritura ofensiva. Como cristianos somos parte de ese ejército, somos parte de ese pueblo. No hay ningún enemigo que pueda evitar que seamos exitosos en cuanto a alcanzar las personas. Eso es emocionante, es emocionante. Inclinen sus rostros y solo los quiero retar a ser obedientes. ¿Qué paso tienes que tomar para posicionarte? No sé cuál es, pero tú sí. Tal vez tienes que confiar en Cristo. Tal vez tienes que comprometerte a bautizarte. Tal vez tienes que involucrarte, usar tus dones y talentos y servir de alguna manera. Tal vez es en el área de las finanzas. O tal vez tienes que perdonar a alguien. No lo sé. Pero sé que tú sí. Así que solo comprométete a ser obediente. Solo dile a Dios ahora mismo. Empiezo la obra hoy día. No mañana, no el lunes o el miércoles. Empiezo hoy día. Doy un paso bajo tu autoridad hoy día. Padre, te agradezco por la historia de Nehemías. Y te agradezco que no importa si es un negocio en alguna parte del mundo o si es en mi hogar. Tus principios son ciertos, son confiables y son verdaderos. Confiamos en eso, vivimos en esa fe y confianza. En el nombre de Jesús, amén.